Bueno, como ustedes saben, Éxodo capítulo 19 es la antesala de los 10 mandamientos. Si usted va a Éxodo capítulo 20, por ejemplo, usted se va a encontrar ahí que en Éxodo capítulo 20 usted tiene un subtítulo que alguien le puso que se llama los 10 mandamientos. Y entonces tenemos que entender que acá estamos en un momento tan interesante de la Biblia donde Dios está dándole forma a un pueblo que comenzó con el llamamiento de una persona. Comenzó con el llamamiento de Abraham y en la formación del pueblo toca ahora que Dios les dé su palabra y manifieste su presencia. Y en Éxodo capítulo 19 nosotros estamos en la antesala de esos 10 mandamientos, en el momento en el que Dios está preparando al pueblo para que escuche su voz, que creo que al final del día es lo más importante para nosotros. Porque si cuando tú te vayas de este lugar puedes comprender que la palabra que tienes en tu mano, la Biblia, es palabra de Dios, voz de Dios, y es exactamente lo que tú necesitas, hemos hecho la labor hoy. O sea, ha sido una bendición. Porque si viniste acá y pensaste que esto se trata de cantos y que se trata de compañerismo y que se trata de gente buena o que se trata de llevarse bien, no es el punto. Todo eso es la consecuencia de esta realidad. Todo eso es buenísimo, pero es la consecuencia de una sola realidad. Dios habla a su pueblo. Y eso tenemos que saberlo a través de la palabra. Nosotros hemos llamado el sermón en esta tarde preparándonos para escuchar a Dios. Preparándonos para escuchar a Dios. Y hay una enseñanza que quiero compartir con ustedes. ¿Quién tiene? Arturito, ¿tú eres el que tiene? Ok. La enseñanza. El momento más importante de mi vida es el instante donde me encuentro con Dios y lo escucho. O sea, yo quiero que tú te vayas de este lugar y quizás esto te puede parecer un poco religioso o se supone que es lo que diga el pastor. O sea, se supone que como soy el pastor eso es lo que tengo que decir, que lo más importante es Dios y es su palabra y todo eso, y se espera que el pastor diga cosas como esas. Pero yo quiero que sepas esto. Cuando eres el pastor o cuando eres cristiano o eres cualquier tipo de persona que tiene a Cristo en su corazón y conoce a Dios, para él es muy importante el momento en que su vida se encuentra con la palabra de Dios. Porque cuando te encuentras con la palabra de Dios, te encuentras con algo que puede transformar tu vida, que puede transformar tu corazón, que puede hacer todas las cosas nuevas. Cuando te encuentras con la palabra de Dios, te estás encontrando con la voluntad de Dios, escrita, además guiada por Él. La Biblia la describe como el aliento de Dios. Le doy gracias a Dios porque el viernes nosotros hablamos sobre esto y no nos pusimos de acuerdo, es simplemente que el Espíritu Santo nos quiere traer en esta jornada hablando sobre la importancia de la palabra. Y el viernes a mí me pareció magnífico. Yo aprendí el viernes que Dios se está revelando de manera creativa, su palabra de manera creativa, nos revela su palabra de manera salvífica y para mí fue magnífico, fue una bendición. Hoy yo quiero trasladarlos a ustedes a esta realidad. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios, pero muchas veces para nosotros no es tan importante, ni le prestamos tanta atención, ni tiene tanta trascendencia en el momento en que abrimos la palabra y la leemos. Por eso yo quiero traerlos a este momento de la historia, a este momento donde por primera vez la gente va a escuchar una palabra de parte de Dios y además van a recibir, claro, no la Biblia como ahora que es un libro, van a recibir unas tablas donde está escrito 10 mandamientos principales, los cuales Jesús después nos enseña que esos 10 mandamientos se pueden resumir en lo que él llamó la regla de oro. Pero en este momento el pueblo se está preparando. Y quiero que vayamos al texto, porque el texto es muy interesante, capítulo 19. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Fíjense ustedes, esto es algo increíble, ¿no? Porque este era un viaje corto, déjame decirte. Este era un viaje quizás de, no sé, un mes o dos. Pero este viaje se prolongó por 40 años. Este viaje duró 40 años. Y duró 40 años porque Dios decidió
que ellos no fueran de una manera recta, de un punto a otro, hacia la tierra prometida, sino que por la dureza de sus corazones, por la desconfianza en Dios y por su manera de tratar a Dios, Dios les mandó a dar un giro alrededor de todo ese lugar, y ese giro duró 40 años. ¿Ustedes se imaginan 40 años sin comprar ropa? ¿40 años sin ir a Walmart? 40 años sin hacer overtime, algunos hasta se escandalizarían, dirían, 40 años sin hacer overtime, ¿cómo sería eso? 40 años para llegar al lugar donde Dios los había enviado. Y la verdad, nunca llegaron. La generación murió. Solo pocos hombres entraron a ese lugar. Inclusive, el líder principal no logró entrar, porque en un momento se enojó tanto que Dios le mandó descanso. Y ustedes conocen la historia. Ahora, qué interesante, porque fíjense, acá dice que ellos en el mes tercero habían pasado 3 meses desde que salieron de Egipto. Y ellos salieron de Egipto por alguna cosa. Y es porque ellos estaban en un estado de esclavitud. Pero fíjate cómo somos nosotros los hombres, que estamos en un estado de esclavitud. Dios nos saca de ese estado y no avanzamos a su presencia, sino que empezamos a poner peros y tropiezos, haciendo más prolongado el camino para alcanzar a Dios. Pero el camino para alcanzar a Dios es sencillo. El camino para tener comunión con Dios es a través de la Biblia, a través de Jesucristo. Pero muchas veces nuestros pecados y nuestras cosas que estorban el comprometerse con Dios nos hacen pasar por estos desiertos. Y acá nos dice que tomó 3 meses llegar a este lugar. 3 meses para que ellos, saliendo de Egipto, llegaran aquí a un monte donde habían sido convocados para escuchar a Dios. Y quiero que pienses por un momento en esto que está pasando. Estás en Egipto, eres esclavo, ves las 10 plagas, ves el mar que se abre, ves la columna de fuego, ves la columna de nube y todavía te cuesta trabajo encontrarte con Dios. Todavía te cuesta trabajo entender a Dios. Y acá estamos en el momento en que Dios le dice a Moisés, quiero que lea conmigo, versículo 3. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y fíjense que ahora va a hablar Dios. Y esto es lo que a mí me parece más importante. ¿Cómo lo que? ¿Cómo la capturita? Lo que me parece más importante. Preparándonos para escuchar la voz de Dios. Lo primero que yo tengo que entender cuando me voy a enfrentar a la palabra de Dios y a leer la Biblia es que tengo que recordar de dónde Dios me sacó. ¿De dónde vengo? Y fíjate que no lo invento yo. Dios lo hizo con ellos. Vayan al versículo 4, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo les tomé sobre las alas de águila y les he traído. O sea, lo primero que Dios les dice a ellos, le dice a Moisés es, recuérdale al pueblo de dónde yo los he sacado. Recuérdale al pueblo que he hecho por ellos. Recuérdale al pueblo que ha pasado en su vida. Y yo creo que esa es una de las cosas que olvidamos con el tiempo. Con el tiempo estamos tan complicados, estamos tan metidos en nuestros problemas que no logramos hacer una diferencia y no logramos todavía recordar quiénes éramos antes y quiénes somos ahora. Y hay una gran diferencia entre lo que éramos antes y lo que ahora somos. Porque antes de conocer a Jesús, nosotros vivíamos, y ayer en la clase de la mañana, a las 7 de la mañana que tenemos el grupo del internet, yo estaba hablando y decía, nosotros hemos salido de un reino de oscuridad
nos ha sacado Dios a un reino de luz. Nos ha traído de las tinieblas a la luz. Recordar ese momento en que nosotros salimos de ese lugar por la mano de Dios y hemos sido introducidos a la presencia de Dios, puede aliviar muchas veces las situaciones de nuestra vida. Muchas veces puede hacer la diferencia. Mira, Dios le dice esto: vosotros vieron lo que le hice a los egipcios. Estaba hablando de las 10 plagas, estaba hablando de cuando abrió el mar, estaba hablando de todas las cosas que hizo. Mi pregunta en esta tarde: ¿puedes recordar las cosas que Dios ha hecho en tu vida desde que Él te sacó del pecado y te ha traído a la vida eterna? ¿Puedes ver la misericordia de Dios? ¿Puedes ver el amor de Dios? ¿Puedes ver el trato de Dios en cada etapa de tu vida? Porque muchas veces se nos olvida que Dios nos ha tratado con misericordia. Porque nosotros lo que merecíamos es la muerte. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha traído y nos ha dado vida. Y eso se convierte en algo tan cotidiano, tan normal para nosotros, que entonces nos pasa como a estos hebreos, que estando en el desierto extrañaban Egipto. Una de las cosas que prolongó este viaje, y tú lo puedes leer acá en el libro de Éxodo, es que muchas veces desafiaron a Dios porque ellos querían volver atrás. En un momento le dijeron a Moisés: ¿acaso no había tumbas en Egipto donde nosotros pudiéramos morir, que ahora tú nos has traído acá para morir? Desconfiando totalmente de Dios. Cuando estuvieron frente al mar y tenían detrás a los egipcios, volvieron a protestar y dijeron: ¿acaso no era necesario que muriéramos como esclavos para venir acá y que los egipcios nos maten a todos? Y volvió Dios a manifestarse. Y otra vez tuvieron hambre y tuvieron sed y le dijeron a Moisés: pero Dios, ¿qué ha hecho con nosotros? ¿Acaso no teníamos nosotros algún tipo de alimento en Egipto que nos ha traído a este lugar para morirnos de hambre? Recordar de dónde Dios nos sacó nos hace a nosotros capaz de entender que en medio de las pruebas todavía Dios se va a manifestar. Todavía Dios va a actuar, porque lo ha hecho siempre, porque lo ha hecho hasta aquí y lo va a seguir haciendo hasta que lleguemos a su presencia. Y eso es lo que Dios le está diciendo acá a Moisés: recuérdale a todos ellos que de la misma manera en que yo obré para sacarlos de ese lugar, los voy a sostener en este. No vuelvan atrás, no se desanimen, no se dejen caer, manténgase en comunión conmigo. En pocas palabras, Dios los sacó de la esclavitud del pecado, pero ellos siempre conservaron en su corazón el interés por el pecado. Y eso fue lamentable. Ahora, lo que va a pasar acá, en este pasaje, es algo increíble. Mira, quiero que ustedes lean un poquito nada más. Dice el versículo 18, lee un poquito. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Y fíjate la manifestación de Dios. El monte humeaba, había descendido el fuego, subía el humo como un horno, el monte se estremecía, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Descendió Jehová sobre el monte, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá la multitud de ellos. O sea, fíjense qué situación tan extrema para poder escuchar la voz de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que citar a Cristo.
Porque nosotros hoy en día tenemos la bendición de escuchar la voz de Dios. Porque Cristo es la voluntad y la voz de Dios. Y cuando tú lees la palabra de Dios y lees el Nuevo Testamento y lees la Biblia y ves a Cristo hablando, está hablando la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y no hay un estruendo. No se rompe la casa. Pero te voy a decir algo. Todavía esa palabra hace un efecto en nuestros corazones. Si tú no abres tu corazón a la palabra de Dios, si la palabra de Dios no afecta tu vida y tu corazón, no conoces a Dios. No conoces a Dios. Porque cuando Dios está presente en nuestra vida, Él rompe todo, cambia todo, hace todo diferente. Mira, Dios le dijo en el versículo 4, los tomé como alas de águila. ¿Sabes qué es eso? Se está haciendo una referencia a algo que ellos estaban acostumbrados. Ellos estaban acostumbrados a ver un águila llegar, agarrar una presa y volar por encima de los árboles y de todo, ir a la montaña. De esa manera Dios quiere que nosotros nos sintamos. Y quería que los hebreos se sintieran cuando estuvieran en medio de un problema. Que Dios los puede escoger y sacar y hacerlos volar por encima de las dificultades. Pudiera ser que hoy estés pasando por un problema en tu vida. Pudiera ser que hoy estés pasando por una situación. Acércate a Dios y a su palabra. Recuerda de dónde Dios te ha sacado, para que no retrocedas y camines atrás, para que tu vida sea de avance a la presencia de Dios. Mira, hoy en día vivimos tiempos extraños. La gente, por ejemplo, yo casi todos los días voy al gimnasio. En el gimnasio, la gente está avergonzada por el cuerpo que tiene. Pero cuando yo veo la forma en que vive la gente que va al gimnasio, yo digo, ¿por qué la gente se avergonzará del cuerpo y no de la mente? Pues tú sabes lo más feo que hay en el gimnasio, no son los cuerpos. Es la mente de la gente que está en el gimnasio. Pero es que la gente se ha acostumbrado a vivir de las apariencias. Se ha acostumbrado así. Se han malinterpretado la vida y han pensado que la apariencia es suficiente y eso no llena. Entonces la gente muchas veces se avergüenza de lo exterior, pero nadie se avergüenza de lo interior. Lo peor que hay ahí, ya te lo digo, es la mente. Porque ¿qué tipo de mente te permite vestirte de la manera en que se visten, actuar de la manera en que actúan, hablar de la manera en que hablan? Cuando tú oyes esas cosas, tú dices, wow, aquí hay algo muy feo. Bueno, ¿sabes qué? La palabra de Dios puede cambiar todo eso. La palabra de Dios puede hacer algo diferente en eso. La palabra de Dios puede transformar la manera de hablar, la manera de ser, la manera de sentir. Por eso recordemos de dónde Dios nos sacó. Porque cuando tú recuerdes realmente cómo era tu vida antes de Cristo, seguro no vas a querer volver atrás. Seguro que no. Seguro que volver atrás va a ser algo extremadamente duro en nuestra vida. Ahora, pero te voy a decir algo. En la vida cristiana no te puedes quedar parado. En la vida cristiana tienes que avanzar. Porque Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no está conmigo, está contra mí. Entonces no hay términos medios, ni te puedes salir del camino a esperar que otros lleguen, ni tan siquiera puedes parar en tu avance a esperar para un día echar a andar. No, tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguir caminando. Por eso es importante acá entender de dónde Dios me sacó. Lo segundo que queremos aprender hoy, lo segundo que nos va a preparar para escuchar la voz de Dios, es considerar lo que Dios promete hacer con nosotros. Hay un sinnúmero de promesas en la Biblia, pero quiero ir a versículos 5 y 6
para que veas lo que Dios dice a Israel. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Yo no sé en tu Biblia, pero en la mía tengo cantidad de versículos que hacen referencia al Nuevo Testamento, donde en el Nuevo Testamento se confirman estas palabras. Por lo cual, eso me enseña que los principios espirituales de esto están relacionados conmigo. La palabra dice que si nosotros nos mantenemos en la voluntad de Dios, si nosotros consideramos lo que Dios quiere hacer con nosotros, seremos su especial tesoro. Y te quiero traducir eso en el hebreo, porque en el hebreo usa una palabra muy significativa, es la palabra segulá, que eso lo que quiere decir es que nosotros seremos propiedad exclusiva e intocable de Dios. Seremos algo que Dios ha escogido, lo ha cercado y lo ha preparado para nosotros. Especial tesoro de Dios. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste especial? ¿Tú sabes por qué la gente compra tanto? ¿Tú sabes que hay gente que no deja de comprar por internet, no para de comprar? Porque se sienten especial cuando están comprando. Cuando yo llegué a este país, lo primero que hicieron fue que me llevaron a Goodwill. No sé si es que, bueno, imagínate, me llevaron allí. Y me llevaron más de una vez, ¿eh? Pero yo sí noté algo. Había gente que iba, compraba cosas, se las llevaba. Después porque yo vivía cerca, después los veía que las regalaban e iban a la otra semana a comprar más cosas. Y eran clientes ahí de comprar y de comprar y de comprar. ¿Por qué? Porque te sientes especial. Te voy a decir, el ideal de un matrimonio es que el esposo haga sentir especial a la esposa. ¿Cómo? No, fíjate que no te oigo. Voy a tomar agua, porque no te oigo. Mejor que gaste la tarjeta. Bueno, el ideal de un matrimonio es que la esposa haga sentir especial al esposo. Muchas veces nosotros tenemos especialidades diferentes. Somos especialistas en hacer sufrir a los demás. Especialistas en buscar maneras nuevas de proveer sufrimiento a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos y a toda la familia. Y es posible que ahora mismo tú estés pensando y digas, jamás me he sentido especial. Una vez yo estaba hablando sobre este pasaje a los jóvenes y yo les decía, ¿te acuerdas la última vez que te dijeron te amo y para toda la vida? Y después eso se terminó. ¿Por qué? Porque la gente no es sincera, la gente no es real. Pero te voy a decir algo, en Dios tú eres especial. Somos especial. Somos especial tesoro de Dios. Sí, es verdad que somos pecadores, pecaminosos. Es verdad que desobedecemos a Dios, que no merecemos la salvación. Pero también es verdad que el Espíritu Santo en nuestros corazones nos ha escogido y nos ha traído a la voluntad de Dios y nos hace personas especiales. Mira, te voy a decir algo. Cuando en el trabajo no te entiendan, no trates de explicar. Tú eres especial. Cuando veas que la gente espera una reacción de ti que tú no vas a tener, no los trates de convencer. Somos especial. ¿Por qué? Porque somos de Dios. No somos de la gente. Mira, Dios quería que Israel fuera especial. ¿Qué hacía Israel? Israel se buscaba dioses, se buscaba rituales, se buscaba enemistades,
cosas que Dios no le había mandado a hacer. Sin embargo, tenían la posibilidad de sentirse especiales, porque eso eran pueblo de Dios. Y fíjate cómo Dios le dice acá a Moisés, dile a ellos que si ellos se mantienen en mi voluntad, van a ser mi especial tesoro. Y fíjate que dice algo más. Vamos a ir ahí al versículo 5, dice, si dieres oído a mi voz y guardas, ¿qué cosa? ¿Ya te enteraste que estás en un pacto con Dios? ¿Te enteraste que tú estás en un pacto con Dios? No es el pacto ese que te enseñan aquí en Las Vegas, que tú tienes que pactar con Dios y entregar la cartera para que el dinero... Eso es una mentira. Acá el pacto que está hablando la Biblia es el nuevo pacto. El pacto en el cual nosotros hemos permanecido como pueblo de Dios desde siempre. Dios ha hecho un pacto para que nosotros podamos disfrutar de sus bendiciones. Un pacto que no considera nuestra parte, sino que todo lo ha hecho Dios. Mira, por ejemplo, cuando una persona se casa con otra, lo que hace es un pacto. Si tú vas a Malaquías 3:15, habla de los diezmos, pero si vas al capítulo 2, habla del pacto del matrimonio. Y dice que estamos haciendo llorar a la esposa de la juventud, que hemos profanado el pacto. O sea, de alguna manera nosotros sabemos lo que significa conservar un pacto. Ahora, te quiero decir esto. Dios ha pactado por sí mismo glorificarse a través de nosotros. Y tenemos que guardar ese pacto. ¿Y sabes cómo vas a guardar ese pacto? Vas a guardar ese pacto con tu testimonio, con tu obediencia. Porque tú no puedes hacer el pacto, pero tú tampoco puedes abolir ese pacto. Dios nos ha llamado y nos ha traído, y te voy a decir, la palabra que usa ahí Dios en ese momento en Éxodo 19 es muy significativa. La palabra para pacto es la palabra shamar, que eso significa en hebreo que es algo que Dios está guardando, que Dios lo mantiene, lo observa, lo preserva y lo va a cumplir. O sea, que Dios no está esperando que nosotros seamos los que vamos a cumplir ese pacto. Dios va a cumplir el pacto por nosotros. Dios ha dado a su Hijo Jesús en la cruz para nuestra vida. Nosotros solo tenemos que honrar ese pacto. Y la manera de honrar el pacto es precisamente considerando lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Te has puesto a pensar que Dios quiere hacer algo en tu vida, en tu familia y en tu corazón? Un pacto es un acuerdo entre dos personas. Es un contrato legal. Un pacto es algo que trae beneficio a cada una de las personas involucradas. Dios hizo el pacto y estableció los pactos en sus propios términos. Sin embargo, no es como un pacto humano en lo que puede ser más favorecido a alguien u otro. Los pactos que Dios hizo han sido siempre generosos y de bendición para nosotros. Y eso es algo muy importante que tú tienes que saber a la hora de escuchar la voz de Dios. Cuando yo voy a leer la palabra de Dios, yo no voy a leer el capricho de Dios, ni voy a leer lo que Jesús quiere para mí porque se le ocurrió. Yo estoy leyendo los términos del pacto que Dios hizo conmigo. Eso es lo que estoy leyendo. Estoy leyendo un documento legal. Como cuando vas a heredar una casa que te leen un documento legal, o cuando tienes una herencia y te leen un documento legal, o cuando estás haciendo algún tipo de trámite en el gobierno que son documentos legales. Eso es lo que es la palabra de Dios para nosotros, un documento legal. Es un pacto de Dios para mí. Debo considerar qué hay aquí que Dios quiere hacer conmigo. Porque muchas veces creo que la gente piensa que lo que Dios quiere hacer con ellos es traerlo y sentarlo acá. Y que se miren. Y eso no es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que tú crezcas acá. Y te digo,
los hombres están creciendo. Porque quieren compartir temas bíblicos, están estudiando la palabra, entramos en discusiones de teología, están tratando de obedecer a Dios con su vida. Tenemos que completar ese ciclo. Tenemos que entender que para poder agradar a Dios, un pedazo de obediencia no alcanza. Tenemos que ser obedientes completamente. Hay algunas áreas todavía en las que tenemos que trabajar. Y hay que trabajar, no porque el pastor lo dice, no porque a la gente se le ocurra, hay que trabajarlo y hacerlo, porque es un pacto entre tú y Dios. Y eso es lo que Dios quería que Israel supiera antes de entregarle los 10 mandamientos. Mira, los 10 mandamientos tienen una importancia tremenda en el mundo. Te voy a decir algo, antes nosotros los cubanos, para poder entrar aquí en los Estados Unidos, en la embajada americana, si tú llegabas y decías, no, pues yo soy pastor y quiero ir a los Estados Unidos, ¿tú sabes qué te decía el cónsul? Dime los 10 mandamientos. Y ahí la gente empezaba, no robarás, no dirás falso testimonio, denegado. Increíble, pues yo vi gente cristiana denegado porque no pudo demostrar delante del cónsul ni tan siquiera los 10 mandamientos, que creo que me lo enseñaron cuando era un niño en la escuela dominical, ahí en la iglesia. Ni tan siquiera eso pudieron poder decir. Cuando eso sucede es porque estamos alejados de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios le dice a Moisés: dile a mi pueblo que primero recuerde de dónde lo saqué. Estaba en la inmundicia y lo traje a la luz. Pensaba que las cosas que hacían mal estaban bien, pero ahora tienen verdadera claridad. Segundo, dile que si ellos se mantienen en mis palabras, los voy a tratar como un especial tesoro, pero además, si ellos cumplen mi pacto, los voy a bendecir. Y Dios siempre quiso que sus palabras llegaran a nuestros oídos con esa trascendencia. No es cualquier cosa que Dios dijo, es un pacto de Dios. Es algo insustituible. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y lo tercero y último que quiero mencionar: cuando te vas a preparar para escuchar la voz de Dios, deja que Dios te santifique para estar listo para su encuentro. Deja que Dios te santifique. Vamos a ir ahí a la Biblia, capítulo 19. Mira lo que dice el versículo número 10. Dice: Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, ¿y qué cosa? Santifícalos hoy, ¿y qué más? Y mañana. Y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Fíjate, ¿de qué manera Moisés podía santificar al pueblo? ¿Qué significaba en ese momento santificar al pueblo? ¿Qué cosa era? Porque sabemos lo que es lavar los vestidos, ¿no? O sea, coger la ropa y lavarla y ponerlo todo limpio. ¿Por qué? Porque ellos venían por el desierto, venían por un lugar, se habían ensuciado, estaban bien complicados. Pero bueno, se lavaron la ropa. Ahora, ¿qué cosa es santificarse? Se tienen que arrepentir. Se tienen que poner en tono a la santidad de Dios. ¿Tú sabes lo que es santificarse? Entender que Dios pone límites. ¿Y tú sabes lo que menos le gusta a la gente? Los límites. ¿Tú sabes lo que Adán y Eva rompieron en el Edén? Los límites. Porque es así. Porque cuando tú le predicas a alguien, ¿sabes lo primero que te preguntan? Por ejemplo, tú le predicas a un joven, ¿y qué te pregunta? Pero acá, si yo me meto en la iglesia, ¿yo puedo ir a un club? ¿Puedo tomar? ¿O qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? ¿De qué te está preguntando? De los límites. Porque la gente no quiere límites. La gente quiere vivir sin límites. Y lo que menos muchas veces nos gusta en la iglesia son los límites.
Y en la iglesia hay límites. Porque la palabra de Dios no es otra cosa que los límites a donde tiene que ir nuestra vida. Esos son los límites para nosotros. Pueden haber otras cosas fuera que te pueden parecer que te van a llenar y que van a ser maravillosas para ti. Pero Dios dice que no le agradan a Él y te pide que vivas dentro de los límites. Pero muchas veces no queremos hacer eso. La santificación del cristiano, ¿qué cosa es? Vivir dentro de los límites. Dios le mostró a Israel que la obediencia es más importante que los sentimientos. No dudamos de que algunos israelitas sintieron el deseo de ir más allá. Pero ¿viste lo que dijo Dios en lo que leímos anteriormente? Vea versículo 21. Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase, ¿qué cosa? Los límites. Sigue mortificando a tu esposa que tiene límites. ¿Qué dice, Mima? Piensa en vos, sin vos. No mortifique a tu esposo porque hay límites. Y mortifica a tus hijos, los saca de los límites. No peques contra Dios porque Dios tiene límites. Y un día Dios pone su misericordia y otro día pone su justicia y su juicio. Tenemos que vivir con límites. Y esa es la realidad. La santificación del cristiano es el proceso de los límites de Dios para poder estar en su presencia. Por ejemplo, 2 Corintios 6:14 nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué razón? Porque cuando nos unimos en yugo desigual con los incrédulos, estamos saliendo de los límites. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, ¿qué cosa es un camino? ¿Tú sabes lo que tiene el camino a los bordes? Límites. Porque si tú en ese camino te vas y te sales del camino, chocas. Hay límites. Es instruyen en los límites de Dios. Bueno, el fruto del Espíritu en nuestra vida, uno de ellos, o parte del fruto, para hablar correctamente, es el dominio propio. Y ese dominio propio es tener límites. Amados hermanos, es importante entender que cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios va a describir con palabras claras de dónde Dios me sacó. Va a describir con palabras claras lo que en muchas ocasiones no acabamos de entender, que Dios quiere hacer la obra en nuestras vidas. Y sobre todo, la Biblia, con palabras claras, va a santificarnos y a traernos a los límites de Dios. Y esa es la realidad. Y yo me entusiasma este pasaje porque creo que muchas veces nosotros tomamos la Biblia a la ligera, no estudiamos la palabra, no leemos la Biblia porque entendemos que es un libro como otro cualquiera. Pero realmente la palabra de Dios, la Biblia, nos recuerda de dónde Dios nos sacó, nos recuerda lo que Dios va a hacer con nosotros y pone límite a nuestra vida. Pone límites a nuestra vida. Y eso es necesario. Quiero concluir y lo quiero hacer de esta manera. ¿Anhelas escuchar a Dios? ¿Quieres escuchar su voz? Si dices sí, pero rara vez abres su palabra, tus acciones entonces realmente nos dicen
que no queremos escuchar a Dios. En la Biblia encontramos la palabra inspirada de Dios. Es un regalo que promete vida eterna y madurez espiritual. Dios está hablando a través de sus palabras. Acércate a ella para que la palabra cambie tu corazón. Y de esa manera quiero terminar. Quiero recordar que este pasaje donde... ¿Algo pasa ahí? ¿Qué pasa, Pablito? Ok. ¿Hay una emergencia? No. Ok. Porque vi que estaban saliendo y dije, alguna situación allá afuera. ¿Está todo bien? Ok, gracias. Quiero recordar esto, hermanos. Tenemos espiritualmente la misma oportunidad que estos israelitas de encontrarnos con Dios. Pero para encontrarnos con Dios tenemos que estar preparados. Para encontrarnos con Dios tenemos que entregarnos a Dios. Para encontrarnos con Dios tenemos que considerar sus palabras de la misma manera en que Dios quiere que sean consideradas. Fíjate que en ningún momento Dios jugó ni relajó con su palabra. Todo el tiempo le dijo a Moisés, esto que te voy a decir es importante, incambiable, insustituible, necesario. Dile estas palabras para que puedan encontrarse conmigo. Todos un día nos vamos a encontrar en la presencia de Dios. Cada uno de nosotros necesita encontrarse en la presencia de Dios habiendo agradado a Dios, habiendo cumplido el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Van a haber sufrimientos? Sí, pero los sufrimientos para los que aman a Jesús es como el fuego para el oro, nos va a purificar. Pero para poder comprender todo eso y entenderlo, tenemos que considerar la palabra de Dios. Conviértete en un cristiano de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea tu mejor compañera, que sea tu mejor compañero, que sea tu pasatiempo favorito, que aprender y entender la palabra sea lo principal en tu vida, porque de esa manera no solo va a beneficiar tu vida, sino que también vas a bendecir a Dios, vas a proclamar la palabra de Dios y va a haber una hermosa relación con Él. Vamos a orar, vamos a terminar en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que podamos encontrar en la Biblia lo que nosotros necesitamos. Sí les quiero recomendar que lean Éxodo 19 y después lean Éxodo 20 y se van a encontrar cosas muy hermosas como las que yo he encontrado cuando lo leo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, qué bendición poder compartir tu palabra. Ese momento en que Israel se encontró con tu palabra fue un momento hermosísimo. Ver tu presencia, escuchar tu voz, estar frente a ti. Todo eso es posible gracias a Jesús a través de la Biblia hoy. Ayúdanos para entenderlo, para que cada momento de lectura de la Biblia en nuestra vida sea un momento especial. Sea un momento donde no solamente tú nos recuerdas de dónde nos sacaste, sino a donde tú nos quieres llevar también y la manera en que tú quieres que nosotros vivamos. Ayúdanos a vivir dentro de tus límites. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.